Le voy a pedir al Señor su palabra. Y les voy a leer del Evangelio de San Mateo, desde el capítulo 3, versículo 1. Y dice: predicación de San Juan Bautista. En aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Llevaba Juan una vestidura de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la comarca del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver que venían a su bautismo muchos fariseos y saduceos, les dijo: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que va a venir? Dad por tanto un fruto digno de penitencia, y no os justifiquéis interiormente pensando: tenemos por padre Abraham, porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Yo os bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene en su mano el bieldo y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. En cambio quemará la paja con un fuego que no se apaga. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan, pero éste se resistía diciendo: soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Palabra de Dios. Pues vamos a hablar precisamente del bautismo. Primero que pues nosotros iniciamos la reflexión sobre el bautismo en el sacramento, y conocemos el sacramento del bautismo y sabemos que por el bautismo nosotros somos exorcizados del pecado original y de toda herencia intergeneracional. O sea, somos liberados de todo lo que ha sucedido antes de nosotros. Sabemos que esta carne que yo he visto hoy, que ustedes visten, es la misma que ha estado aquí en la tierra toda la vida desde el principio del destierro, porque esta carne es mortal. Por eso solamente podemos hablar de esta como la carne desterrada, a la que le entró la muerte por desobediencia. Entonces, en la carne nuestra está toda la historia de la humanidad. Por eso es que en el Oriente, en las filosofías paganas, no alcanzan a llegar al estado de la gracia del Espíritu Santo, y entonces lo máximo que lograron dilucidar de la historia del ser humano es la reencarnación, porque era la única explicación que tenían para que el hombre llevara tanta información dentro de sí. Entonces alcanzaron a pensar que es que el alma vive muchas vidas y por eso lleva tanta historia, y por eso dentro de sí se encuentran tantos misterios, porque es el recorrido del alma a través de muchas vidas en la carne. Hasta ahí alcanzaron, porque no tenían la gracia. Cuando Jesús nos unge a nosotros con su Espíritu, que es el bautismo, y nos libera de nuestro conocimiento, que es el conocimiento que adquirimos por el pecado original, que es la fruta que comimos de la ciencia del bien y del mal, un conocimiento que no debemos tener. Ese mismo conocimiento es el que lleva al pagano a dilucidar y decidir ese tipo de conocimiento, porque es el conocimiento natural del hombre caído en el pecado, y no le alcanza la gracia, no alcanza a trascender al Espíritu, y encuentra a través de su filosofía, encuentra un destino del hombre, como lo que le pasa al evolucionista, al existencialista, que encuentran también por la razón una explicación natural a las cosas sobrenaturales y trascendentes como son el origen de la vida.
El bautismo nos da a nosotros una unción sobrenatural y nos eleva por encima del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. En otras palabras, cuando decimos nos eleva por encima, es que nos regresa a la infancia espiritual. Y la infancia espiritual es la que tenemos originalmente en el paraíso donde somos creados antes de que nos comamos la fruta de la muerte. Y esto es un misterio que nosotros debemos aceptar en fe. Porque hablábamos de que si yo discuto la fe con alguien, antes de poder hablar con esa persona sobre la fe, tengo que preguntarle si cree que estamos en el destierro. Si usted cree que Adán y Eva existieron y cree que estamos desterrados, es el principio de nuestro diálogo, el diálogo sobre la fe. Sabemos que hoy hay dentro del clero, en la iglesia, herejes. Hay muchos herejes que dicen Adán y Eva no existieron, Moisés no partió las aguas, lo de Jonás es una fábula, Jesús nunca multiplicó panes, no existe la conversión del agua en vino, ¿sí? Jesús no resucitó con un cuerpo físico, María no es virgen. Estos son, así sea la persona más docta teóloga de la Iglesia Católica que predique eso, pues es un hereje, porque eso va exactamente contra todas las verdades reveladas. El mismo Jesucristo cita a Adán y Eva, el mismo Jesucristo cita a Jonás y dice: así como Jonás pasó 3 días en el vientre de un cetáceo, así el Hijo del Hombre pasará 3 días en el vientre de la tierra. ¿Cómo iba a citar Jesús una fábula como si fuera real? No lo hubiera citado, entonces sería, ¿cómo será de hereje el que dice que lo de Jonás es una fábula, que está llamando a Jesús mentiroso? Ustedes se pueden imaginar. Y hay gente que se va a través de esas teologías modernas. Si Adán y Eva no existieran, San Pablo, porque dice, hay un Adán que viene de la tierra, que es el Adán del barro, y hay otro Adán que viene del cielo, que es el Adán del espíritu, que se llama Jesús. Lo mismo que hablan, hay un Moisés que viene de la tierra, que es el Moisés que Dios ilumina, y hay un Moisés que viene del cielo, que es el Moisés que viene a sacarnos del Egipto de la tierra a la tierra prometida en el cielo, porque el Adán de la tierra, el Moisés de la tierra nos sacó de Egipto para llevarnos a una tierra prometida en la tierra, al otro lado del Jordán. Pero el Moisés que viene del cielo nos viene a sacar del Egipto, que es la tierra, para llevarnos a la tierra prometida del cielo, que es la Santa Jerusalén del cielo. Son una diferencia muy grande entre los dos, pero se tienen que conocer los dos. El rey de Salem, sacerdote de origen divino, Melquisedec, aparece como primicias del anuncio de la encarnación del Señor, del sacerdote divino, que va a reconciliar al desterrado con el Dios que dejó de hablarle uno a uno porque perdió la gracia santificante de estar con Dios en el jardín del Edén. Y Melquisedec aparece celebrando con vino y con pan sobre el altar en las ofrendas de Abraham. Y comienza el diálogo otra vez que se había perdido. Y todo esto es un paralelo. Jesús vive 40 días en el desierto con tentaciones del diablo que 3 veces lo tienta, y en esos 40 días repara 40 años del pueblo de Dios en el desierto. En esos 40 años el pueblo de Dios no pudo superar al diablo, los tumbó Satanás. ¿Cómo sería que hasta Moisés pecó por soberbia cuando la segunda vez que golpeó la piedra no glorificó a Dios y no pudo pasar a la tierra prometida? Falló en eso. Y también muchísimos de ellos murieron porque ellos no aceptaron todas las maravillas que Dios hizo entre ellos, y Dios estaba formando a ese pueblo. Después aparecen 12 tribus, y esos 12 patriarcas, de ellos 11 vendieron a su hermano menor. Entonces podríamos no decir que eran 11 endemoniados, no, eran 11 que no estaban en fidelidad a Dios, y uno que resultó fiel, que es José, que al final terminó salvándolos a todos. Después Jesús escoge 12 apóstoles, y venimos en la redención, 11 buenos y 1 malo, y redime los 11 patriarcas que le faltaron a Dios, y consigue 11 que le son fieles a Dios y 1 que es infiel, y redime totalmente las tribus de Egipto, y todo lo de él es redención. Todo esto es el bautismo. El bautismo es el rescate, nos rescata el Señor y nos devuelve la amistad que habíamos perdido. Esa amistad se paga con sangre. Miren que las primeras visiones de la vida del destierro aparecen en Caín y Abel,
y Dios le habla a Caín, pero le habla en justicia, solamente en justicia. Le dice: ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama por justicia desde el vientre de la tierra. Ese es un diálogo que aparece Dios con el hombre solo en la justicia. Luego aparecen hablándole a Abraham, luego le aparecen hablando a Lot, y aparecen a través del tiempo con los profetas hablándole a individuos, pero escogidos. Para que llegue el bautismo, que es el regreso a la gracia que perdimos, ese es el bautismo. El bautismo es recibir de nuevo el Espíritu de Dios que habíamos perdido, o sea, la gracia santificante que perdimos por la caída. Entonces, para que nosotros podamos tener muy claro nuestra fe, tenemos que aceptar 100% en fe de que estamos desterrados. Imagínense lo difícil que es en el mundo tan materialista como el que vivimos hoy, un mundo tan superficial, aceptar el destierro. Por eso es que hay tanto teólogo moderno que es tan aceptado por los cristianos, porque tiene sentido para ellos que les digan que Adán y Eva no existieron, porque con eso eliminan el destierro. Si dicen que Adán y Eva no existieron, ¿qué están diciendo con eso? No existe el pecado original. Porque si no existen Adán y Eva, entonces ¿de dónde salió el pecado original? No existe. Es una herejía de un nivel increíblemente profundo, porque trae muchas consecuencias. Por eso, la condición de nuestro lenguaje cristiano, para que nosotros podamos sentarnos a vivir nuestra fe, compartiéndola de acuerdo a la visión que cada uno de nosotros tenemos en el corazón por infusión del Espíritu Santo. No puede haber absolutamente ningún diálogo entre nosotros sobre nuestra religión si no tenemos como común denominador la existencia de Adán y Eva y por lo tanto el destierro. De lo contrario, todo lo demás queda invalidado. Porque ¿de qué sirve que Jesús haya nacido entre nosotros para redimirnos? ¿Y de qué nos vino a redimir si Adán y Eva no existieron? ¿Sí? Si Adán y Eva no existieron, llamamos a Jesús un mentiroso, porque se crucificó ¿para qué? ¿Para salvar a quién? Si entonces en ese caso estamos todos salvados, ¿sí? Si Adán y Eva no existieron, nosotros no tenemos pecado, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el pecado? ¿Y de qué pecado nos liberó Jesús? ¿Y de cuál destierro nos vino a liberar? Por eso es impresionante el no ponerle cuidado a estas enseñanzas erróneas, porque mucha gente dice: sí, es que la Biblia la tienen exagerada, es que son fábulas, es que son metáforas que tenemos que entenderlas desde este lado, pero lo que no se dan cuenta es la trascendencia de lo que es negar a Adán y Eva, la trascendencia de lo que es negar la vida sobrenatural de Jesús en la vida pública, la trascendencia de eso. Jesús nos está presentando un reino que no es de este mundo, y por lo tanto Jesús es el que envía a Pedro a sacar una moneda de un pescado, ¿sí? O si uno diría que Jonás no puede estar en el vientre de una ballena, que eso es una fábula, entonces también es una fábula que Pedro sacó una moneda de un pescado. Eso es lo mismo, porque ¿cómo es posible que Pedro se vaya y saque un pescado del agua y en ese pescado hay una moneda para pagar los impuestos de Jesús y él? Entonces eso también es una fábula, porque si lo de Jonás es una fábula, lo otro también. Jesús no hace esas cosas, Jesús no puede hacer esas cosas son inventos del hombre. Y el fenómeno de que se partieron las aguas en la época de Moisés fue un fenómeno natural. Fue que quién sabe qué clase de diluvio o terremoto, quién sabe qué pasó y partió el mar, si es que existió, según toda esta gente existencialista y todas las teologías que se separan de la verdad. Pero para que nosotros podamos entender perfectamente qué es el bautismo, necesitamos entender qué es el destierro. Porque si no entendemos el destierro y no lo aceptamos, ¿cómo vamos a entender el bautismo? No lo entenderíamos, porque entonces ¿para qué nos bautizan? ¿De qué nos exorcizan? ¿De qué nos liberan si no entendemos la existencia del destierro? Cuando se acepta el destierro, inmediatamente nos desatamos de los apegos a la vida temporal. Porque ¿quién al entender el destierro va a terminar apegado a la vida temporal? Nadie. ¿Quién se va a pegar a la cárcel? Nadie. Todos quieren ser libres. Si el destierro es verdad, yo estoy viviendo un tiempo temporal de prisión, la prisión al pecado. Porque el pecado habita en mí, aunque no soy yo, habita en mí, y es una ley que me inclina a hacer el mal. Y por lo tanto, estoy preso a ese pecado mientras tenga esta carne mortal. ¿Cuál es el deseo de aquel que entiende el don del bautismo? El deseo más grande es salir de la prisión ileso, salir a la gloria de Dios y no quedar atrapado en las consecuencias del pecado.
Ese es el deseo más grande, porque si ya descubrimos nuestra fe de la forma que debemos descubrirla por la revelación de la palabra a través de los profetas y de los apóstoles y del mismo Jesucristo, entonces nosotros debemos aceptar la naturaleza nuestra, que es sobrenatural por unción, a pesar de haber sido creados naturalmente por unción del Espíritu Santo, porque Dios nos creó de la nada, absolutamente de la nada, sopló la vida en el vientre de una madre terrenal, y en ese vientre se fecunda una vida que es creada por Dios en un instante. Si nosotros aceptamos que Dios hace todo en un instante, entonces podemos creer que todo lo que está escrito, como Dios nos lo ha revelado, lo puede hacer el Señor. No es algo que se inventó el hombre, sino que Dios lo puede hacer. Hoy entendemos que una de las desnutriciones espirituales más grandes que hay en nuestra teología es la soberbia humana que hay dentro del contenido de la fe por las nuevas enseñanzas. Dentro de los seminarios, dentro de las enseñanzas de la iglesia hoy hay mucha masonería, hay muchas cosas oscuras porque estamos en tiempos muy difíciles de confusión. Y muchas personas salen formadas del seminario como sacerdotes con unas herejías espantosas que después predican desde el púlpito y nos hacen casi que llorar, porque cuántas veces no hemos ido a una Eucaristía y un sacerdote desde el púlpito está hablando barbaridades sobre un pasaje del Evangelio, sale uno con los pelos de punta y no se atreva a decirle nada a él, porque él va a estar furioso, porque encima de eso se apegan a esas teologías con pasión y las defienden con la vida, porque están totalmente tomados por ellas. Y esto son cosas espantosas. Yo digo, mire, uno no se hace muy popular al denunciar estas cosas, porque ¿cómo se va a hacer popular si la gente odia cuando se le sacude el bote a alguien o que se marean? Pero la realidad es que Dios nos llamó a nosotros para anunciar y denunciar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así sea el curita más bonito, con los títulos más increíbles, con la reputación más increíble, si está predicando herejías, no le toquen ni la ropa porque con él se van para el infierno, junticos. Así es. Puede ser el más hermoso. Es que mire, el diablo se viste de príncipe de luz, se viste de eso. Él viene vestido de gala y viene engalanado a presentarnos las cosas más hermosas. Pero no hay cosa más linda que nuestro Santo Padre Benedicto XVI, que encuentra usted un maestro y humilde, completamente humilde. Ese hombre no asume nada, es de una seguridad increíble porque vive la fe como es, vive la sana doctrina, las tradiciones sagradas, y claro, todos los teólogos liberales lo detestan, porque él viene a traer la sana doctrina, las tradiciones sagradas, la divina liturgia tal y como es, y viene a traernos una invitación a nosotros para ser reverentes de la Eucaristía, porque hemos perdido todo eso. Y eso es tortura para todo este liberalismo que se infiltró en la iglesia con los años y que tiene tan desnutrida la iglesia. Pues ese sacramento, el bautismo, ha sido confundido. Pero es que como prácticamente hoy en la iglesia tenemos dos iglesias. Una, que es esa iglesia liberal irreverente, que vive prácticamente un protestantismo. Y la otra, la iglesia sana, de doctrina sana, de tradiciones sagradas, que vive la obediencia a la iglesia, a los padres de la iglesia, la obediencia a un evangelio que está claro, que está predicado exactamente como es y que debe ser obedecido tal y como está escrito, y no como nosotros nos lo acomodamos. Y por eso es tan importante tener obediencia a la jerarquía eclesiástica. Yo digo, un sacerdote que esté equivocado, yo no puedo ir a juzgarlo, no puedo ir a atacarlo, no puedo ir a desacreditarlo, jamás podría hacer eso, porque eso sería un irrespeto increíble. Pero lo único que tengo que hacer es lo que Jesús me enseñó, cuando hablaba de los fariseos. Él decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿cierto? En este caso, ¿cómo se aplicaría eso con esas teologías torcidas? No vayan a hacer lo que ellos dicen y mucho menos lo que hacen, ¿cierto? Porque en este caso están diciendo cosas horribles porque no están diciendo la verdad y están haciendo cosas peores, porque los que predican así también viven una vida en pecado. Obviamente tienen negociado todo, y eso es el problema que tenemos, que por eso hay tanto pecado dentro de la iglesia hoy, tanto escándalo. ¿Por qué hay tanto escándalo? Que hay mucha doble vida en las vidas consagradas, y es la tristeza. Yo me encuentro... a mí en una oportunidad un obispo en las islas de Vancouver me contactó
después de un programa de WTN que hice en el que hablé de la nueva era. Esto hace años ya. Y él me llamó y me dijo que si podía ir a la isla a ayudarle con esa diócesis que estaba muy perdida de la nueva era. Él estaba recién llegado. Y yo fui allá a esa diócesis, a predicar en la diócesis, y habían situaciones impresionantes allá como ustedes no se pueden soñar. La primera me envió a un convento de unas monjitas de una comunidad muy tradicional de la Iglesia Católica que estaban perdidas en la nueva era. Entonces el obispo me manda allá, me introdujo a través de la persona que se encargaba de la secretaría o algo, y llegué allá y pregunté por la madre superiora y me dijeron, pues ella lo puede atender dentro de media hora cuando termine una sesión de Reiki en que está. Sesión de Reiki. Y me pongo mientras tanto, mientras la esperaba, a ver todo el programa de retiros que tenían. Tenían círculos de fuego, Feng Shui, tenían enneagramas, tenían numerología, cabalas, tenían astrología, tenían, no se pueden imaginar todo lo que ellas enseñaban. Todo exactamente como las iglesias de los cultos de Nueva Era de California. Yo toda mi vida pues crecí en California y yo vivía en el paraíso porque en los años 60, cuando estaba en Colombia adolescente, yo caí en todas las prácticas de la Nueva Era, del hipismo en esa época, y para mí pues todos esos cultos de la Nueva Era eran como el cielo para mí. California pues estaba yo en la crema total porque allá estaban, todo profeta de la Nueva Era vive en California, y esto es increíble cómo estas monjas tenían un centro de la nueva era en ese convento. Y lo más increíble de todo es que eso vivía lleno de gente en retiros y todos católicos. Y vaya que usted les diga algo a esa gente, esos se ponían furiosos. Los ataques contra el obispo por haberme llevado a la isla, las cantidades de cosas tan horribles cuando yo empecé a predicar por esas parroquias, porque eso eran los sacerdotes contaminados. En las iglesias se estaba haciendo yoga, se estaba haciendo tai chi en las tardes, el sacerdote por allá adorando el sol y la luna por la tarde con todos los parroquianos en el patio, y bueno, y ahí no había adoración al Santísimo, el sacerdote no hace la liturgia de las horas, se había perdido, nadie reza el rosario, ninguna persona tenía ningún interés de siquiera pensar qué es lo que dice el Papa, porque ni siquiera lo querían, ¿sí? O sea, una iglesia totalmente ni siquiera protestantizada, perdida, totalmente corrompida, y no había forma posible de que se pudieran concientizar para poder lograr traerlos a la doctrina sana otra vez. Era como un barco perdido. Sin embargo, ese obispo logró encarrilarlos a todos. Se le fueron 9 sacerdotes. De los 9 sacerdotes, 6 terminaron siendo homosexuales, 3 murieron de sida, de ellos, ¿no? Los otros terminaron con mujer e hijos. O sea, todos eran infieles, vivían una doble vida. Y esos eran las columnas de la nueva era de esa diócesis, esos sacerdotes infieles. Y el hereje más grande de todos, el que predicaba las cosas más horribles, era un hombre que se jugó a los caballos en Nueva York gran parte del dinero de toda la diócesis. ¿Sí? Ustedes se pueden imaginar. Y esto era más o menos la historia. Entonces, ¿a qué voy yo? Voy a que nosotros estamos viviendo hoy una desnutrición espiritual de los sacramentos. Porque realmente para vivir el conocimiento profundo de lo que es el bautismo, tenemos que aceptar la iglesia como madre. La iglesia es madre. Nosotros estamos en ese nido de la iglesia como hijos, como pichones que están siendo alimentados por el Espíritu Santo con la Eucaristía para que podamos crecer alas y volar hacia Dios al final de la vida. Y eso es el principio de la fe. Y de ahí nace ese conocimiento profundo de que hemos sido rescatados. Es que es increíble esto. Mire, el mundo espiritual yo se los podría pintar así desde el destierro. Háganse de cuenta que nosotros estamos en una prisión y nacimos en ella. Y en esta prisión hay prisioneros que nunca saldrán, que son los ángeles caídos, las almas malditas. No saldrán nunca. Y nosotros tenemos la posibilidad de salir. Si nosotros obedecemos a lo que se nos enseñó en Jesucristo, tenemos la posibilidad de salir. Tenemos la invitación, se nos ha dado el pasaporte, se nos ha mostrado la patria celestial, se nos ha mostrado la herencia y se nos ha revelado absolutamente todo lo que tenemos que hacer. El enemigo del alma
nos odia porque nosotros podemos salir de acá y Él nunca puede salir. Nosotros podemos regresar a hacer lo que Él hacía y a ocupar el espacio que Él ocupaba, y nosotros no. Y Él no. Y esto lo hace morir de la envidia, porque nos odia. Primero, porque nosotros fuimos creados inferiores a Él. Somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. No podemos ni ver. Y estos sordos, estos mudos, estos ciegos pueden entrar donde Él nunca puede entrar. Y estamos con Él acá. ¿Cómo se prueba que estamos con Él? En el capítulo 12 del Apocalipsis, San Juan dice: 1/3 parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra. No dice que a Marte, ni Venus, ni Júpiter. Dice a la tierra. Y después agrega: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y su tiempo se termina ya y está furioso. Después San Pablo dice: nuestra lucha no es entre carne y sangre, o sea, entre seres humanos, sino con los espíritus que rondan los aires, principados y potencias de la oscuridad. En la visión que yo tengo de Dios, veo que estamos en el mundo inferior, y se comprueba de esta forma. La palabra dice: Jesús descendió del cielo, bajó del cielo, bajó. ¿Y qué pasó cuando se fue? Ascendió. Entonces, ¿eso dónde nos deja a nosotros? Abajo. ¿Y pertenecemos abajo? No. Pertenecemos arriba. Porque si no perteneciéramos arriba, Él no nos hubiera dicho: me voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. ¿Sí? El que me imita a mí, y el que sigue mi camino, y el que cree que yo soy la verdad, tendrá vida eterna y estará conmigo donde yo estaré. Y después le dice a Poncio Pilatos: mi reino no es de este mundo. Y ahí está comprobado todo. Entonces, si usted reconoce en el fondo de su alma y su corazón de que está desterrado, ya comenzó a vivir el bautismo. Si usted no reconoce eso y está acampando aquí en la tierra y espera justicia en la tierra como esperaban los apóstoles antes de Pentecostés, ¿qué esperaba Judas Iscariote? ¿Por qué Judas terminó odiando a Jesús? Porque él esperaba que Jesús fuera el que vino a salvarlos de los romanos y a darle poder a los judíos y todo eso. Después se dio cuenta que no era eso y lo despreció. Digo: ¿usted quién es? Porque Judas era un guerrillero. Judas era parte de guerrilla contra los romanos, de una subversión que tenían los judíos, junto con otros apóstoles del Señor. Pero Judas fue el único que no perdonó a Jesús por no darle lo que él quería, que era que viniera a salvarlo y a respaldar su guerrilla, ¿sí? Y él se rebeló contra eso. Pero si nosotros entendemos bien lo que es la unción sobrenatural del bautismo, nos damos cuenta que la justicia no se verá en la tierra. La justicia comienza cuando termina nuestra vida terrenal. Ahora estamos en la gracia. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es el sufrimiento santificante del destierro, de vivir una vida que no entendemos. Esa es la gracia. Suena absurdo, pero esa es la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que Dios se glorifica en nuestra miseria y en nuestra incapacidad de imperfección y mortalidad. Ahí se glorifica el Señor, porque en esa nos purifica y ahí pasamos la prueba del amor en fe. Por eso Jesús le dice a Santo Tomás: dichoso el que cree sin ver. Él no felicitó a Tomás por no creer, sino que le dijo: dichoso el que cree sin ver. Y el arrepentimiento de Tomás fue gigantesco, tanto como el de Pedro por haber negado al Señor. El de Tomás es igual. Tomás hizo lo mismo, no con el canto del gallo, pero sí lo dijo en presencia de todos sus hermanos. Dijo: no creo, si no meto mis dedos en la llaga. Dice, y esto fue lo mismo, lo negó completamente y negó todo lo que él le había revelado. Ya podemos saber que ese dolor purificó a Tomás, como sabemos que la negación de Pedro a Jesús lo purificó también del dolor tan grande. Y hoy tenemos que entender de que es posible que entre más enamorados estemos a las cosas del mundo, menos estamos viviendo el bautismo. Porque si viviéramos el bautismo, aceptaríamos que esta no es nuestra casa celestial, este no es nuestro reino, aquí no es donde debemos acampar, aquí no debemos construir nuestros sueños, ilusiones, y no debemos vivir frustrados ni amargados por las cosas que nos salen mal acá. Y tampoco debemos vivir confundidos por la aparente injusticia que existe en el mundo.
gente que se muere de hambre, otros que no saben ni qué comer ya de todo lo que tienen para comer, y los desequilibrios que hay en que el malo triunfa y el bueno pierde, y todas estas cosas que son tan confusas y tan absurdas. Pero si nosotros aceptamos el destierro, nos damos cuenta que estamos luchando con espíritus, y si estamos luchando con espíritus, ellos están tratando de que nosotros no lleguemos a la patria. Y por eso entregarse a Jesús es crucificarse, es arrastrar la cruz. ¿Y cuál es la cruz que arrastramos nosotros? Hay gente que piensa que la cruz es su matrimonio, otros que creen que la cruz son los hijos, que la cruz es los problemas económicos, la cruz es el trabajo, la cruz es el miedo que llevo, la angustia que llevo, es mi cruz es esta enfermedad que tengo, mi cruz es lo que sea. Pero esa no es la cruz. Lejos está de ser eso. Eso es el pago para el destierro, el pago. Tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente. ¿Cuál es el sudor de la frente? Vivir las tribulaciones, vicisitudes y pruebas de la vida. ¿Cuál es la cruz? La cruz es llevar a cuestas el pecado renunciando a él. Esa es la cruz, la única cruz. No hay otra cruz. Mi cruz es morir a mi pecado. Esa es una cruz increíble. Yo tengo que llevar el peso de mi pecado y decir no, yo no peco, yo no quiero traicionar a Dios. Yo cargo el peso de mi miseria y mi desobediencia y mi maldad y la llevo acá, y con eso llevo también los pecados de la humanidad, porque entre más cargo el peso de mi pecado y me crucifico ese pecado con Jesús, más me duele el pecado del prójimo también. Porque sé que ese pecado les hace daño y no lo están crucificando y no están cargando la cruz, y yo sé que no están caminando hacia donde deben, no están caminando hacia la puerta del cielo. Porque lo más increíble de la vida nuestra como católicos es que Dios nos da la iglesia, y la iglesia es nuestra casa espiritual. Si el alma concibe la iglesia como la casa espiritual, yo tengo una parroquia, y todas mis oraciones descansan a los pies del sagrario de mi parroquia, antes de acostarme, al levantarme, en momentos de dificultades, en momentos de gozo, y todo lo coloco a los pies del sagrario de mi parroquia. Mi alma se acostumbra de que la casa espiritual mía es el sagrario. Así se acostumbró mi alma. Entonces el día que esa alma salga del cuerpo, no va a ser un alma errante, porque tiene casa espiritual. ¿Y a dónde se va? Al sagrario. Aparece directamente la casa espiritual, y ahí se encuentra con Jesús. Al Jesús que adoró, a donde llevó todas sus oraciones, toda su vida, ya no lo va a encontrar en una caja de metal o en una caja de madera, lo va a encontrar vivo allí. ¿Y cómo se sube a esa roca donde está el Señor? Tiene que subirse por la cruz. Por ahí se sube, esa es la escalera. ¿Y cómo se sube por la cruz? Por las estaciones. Y cada estación es un estado espiritual del alma. Yo tengo que superar el juicio del mundo contra mí, que es Poncio Pilatos contra Jesús y el pueblo judío pidiendo que lo acaben. ¿Cuál es el juicio del mundo contra mí? El juicio del mundo contra mí es cuando yo me paro en el comedor de mi casa, en una reunión familiar, y al frente de mis hermanos y mis parientes que se han alejado de Dios y que andan de magos y andan de idólatras, y me paro y testifico mi fe sin miedo. Y les digo, ustedes han caído en idolatría. Con todo el amor que les tengo y con todo el cariño que les tengo que exhortar. Se han alejado de Dios y hay de ustedes si no cambian. Ese es el juicio. Quedo ajusticiado inmediatamente, porque no me van a estrellar contra la pared, porque no sería muy ético de la familia, pero habrá familias que lo harán, ¿no? Pero hay casos de que en ese momento quedo en el juicio de Poncio Pilatos ahí, y todos van a decir, crucifícalo, mátalo, acábalo ya. Ese está loco, es un fanático, no quiero ni llamarlo hermano mío ni hermana. Ese es el juicio, esa es una estación, primera estación, ¿cierto? Luego, cargar la cruz al hombro. ¿Qué cruz cargo al hombro? Dejar que se burlen de mí, me escupan, me calumnien, me pisoteen, me desprecien, ya no me inviten a ninguna parte y se estén burlando de mí. Ahí llevo la cruz en los hombros. Caer con esa cruz, empezar a cansarme del peso de esa cruz y empezar a tener dudas. Jesús era inocente, nunca dudó, porque Él llevó esa cruz con amor, siendo inocente, y la llevó por nosotros. Pero mis caídas no son de inocencia. Mis caídas con la cruz es de duda, es muy diferente. Y cada estación me la tengo que haber conquistado yo. Entonces, cuando me encuentro con Jesús ahí, en esa roca, en el sagrario, yo tengo que subir y haber superado cada estación.
Si no he superado la estación, ¿por dónde subo? Subo por la purificación. Ese es el purgatorio. El purgatorio está hecho de todas las estaciones de la cruz que no superé. De eso está hecho el purgatorio. Y la invitación que Dios nos hace para verdaderamente asimilar el bautismo en nuestro corazón es aceptar el destierro para que podamos crucificarnos al pecado y lograr salir de la cárcel temporal. Por eso el Señor nos dice: si tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, asegúrate ahora mientras vas a casa de que arreglas todo con él. Porque si no, te lleva al juez, el juez te sentencia a la cárcel y el carcelero no te deja salir hasta que no pagues el último centavo. Ese es un anuncio perfecto de lo que es el purgatorio, el demonio, la cárcel. Todo eso está en ese pasaje del Evangelio, está todo absolutamente en nuestra realidad espiritual. Entonces, tenemos un enemigo que nos odia y nos envidia porque nosotros podemos entrar a la gloria que él perdió y la que nunca podrá rescatar ya, jamás. Pónganse a pensar lo que nos odian. En las prisiones naturales, las prisiones humanas, si usted va a una prisión donde hay presos sentenciados a vida que nunca saldrán y otros sentenciados a 20 años, le aseguro que la lucha más grande es de los que están sentenciados a vida tratando de hacer cometer a los otros un crimen que los deje toda la vida en la cárcel por el odio y la envidia que les tienen, porque ellos van a salir. Eso es lo mismo con el diablo. El diablo está encerrado aquí para toda la vida y él quiere que nosotros cometamos un crimen aquí en la cárcel para que nunca podamos salir y nos sentencien a vida también a nosotros. Y eso es lo que se llama pecado mortal. Dentro de nuestra fe se nos revela todo. ¿Acaso nosotros alguna vez pensamos que el pecado mortal es verdaderamente mortal? Si no, no lo cometiéramos. El pecado mortal mata el alma, de verdad. La prueba está que lo que el pecado mortal hace es que mata el amor. Y si mata el amor en mí y desaparece a Dios de mí. Y quedo lleno de mí mismo porque yo por mi soberbia decido ser yo el que decido y Dios fuera de mí, por eso peco. Entonces me salgo de la ley y cuando me salgo de la ley la rompo y por lo tanto estoy ilegal, estoy afuera, me convierto en un criminal en el espíritu y salgo de la gracia. Y ahí me quiere tener el enemigo del alma apresado, encadenado, para sorprenderme al final de la vida totalmente desnutrido. Y así, sin el amor de Dios, no puedo resistir la luz. Inmediatamente me voy a la oscuridad porque ese es mi destino, porque ya yo me vacié del amor de Dios y no resisto la luz. Ustedes se dan cuenta que cuando una persona tiene problemas espirituales, si le oran, se enfurecen los espíritus que lleva, se enfurecen. Y es más, cuando una persona tiene simples opresiones espirituales por prácticas de la nueva era, por ejemplo, gente que usa magia para sanarse, o gente que le leen las manos, o cartas, o numerologías y toda clase de paganismo, cristales, magnetos, vibraciones de no sé qué, energías, tanta cosa que le roba a uno la paz interior y le quita el amor de Dios. Cuando una persona está contaminada con eso puede estar oprimida y le rezan y le da, es una pereza horrible. Lo invitan a rezar y le duele hacer un rosario, es casi imposible rezar un rosario del cansancio que le produce y le da un desgano pensar en rezar porque tiene opresiones interiores, porque se le ha robado la gracia, todas esas prácticas, le han secado su relación con Dios, le han quitado el amor de Dios. Miren, por ejemplo, para una persona abortar, primero tiene que matar el amor. ¿Y cómo se mata el amor? El amor se comienza a matar desde que estamos pequeños. El amor se comienza a matar con la desobediencia. ¿Cómo hago yo para matar el amor como niño? El día que le desobedezco a mi mamá o a mi papá, maté el amor que le tengo a ellos. Porque entré en un estado de desobediencia, un estado de desamor. Y entre más me acostumbre a desobedecer, más me acostumbro a no amar. Y un día, si tengo que decidir sobre un bebé que tengo en el vientre, como me acostumbré a matar el amor, mato el amor en el cerebro, luego en el corazón y luego en la carne y asesino el bebé. Porque ya he aprendido a matar el amor. Es tan sencillo como eso. Y todo crimen y toda violación de la ley de Dios tiene que ver con eso. Matamos la obediencia. Y como matamos la obediencia, nos acostumbramos a vivir en desobediencia y el amor se va. El amor de Dios y quedamos vacíos.
Por eso el bautismo es el encuentro con la fe verdadera. Y la fe verdadera es aceptar lo que está sucediendo tan absurdo en nuestra vida y aceptarlo como algo perfecto, algo que es totalmente imperfecto para mi razón. Desde mi razón yo no puedo aceptar las cosas en el mundo como son, es imposible. Miren ustedes los apóstoles de Jesús, todo lo que vieron que Jesús hizo, todo lo que vieron. ¿Y ustedes creen que eso fue suficiente para ellos? No fue suficiente. Cuando Jesús resucitó, vivió 40 días entre ellos. ¿Acaso ustedes han leído algún pasaje del Evangelio donde durante esos 40 días alguno de ellos fue a proclamar de que Jesús había resucitado? Nadie. Nunca los encontraba encerrados bajo llave, pescando por allá lejos. Los encontraba en todas partes, menos en Jerusalén, gritando que resucitó el Señor. Debían haber hecho eso. Porque ¿cómo es que se le aparece el Señor y le resucitó? Y no van a decirle a nadie. No pudieron. No podían. ¿Por qué? No tenían ese bautismo todavía del Espíritu. ¿Sí? Tenían el agua, pero no tenían el Espíritu. Y cuando llega Pentecostés, se llenan del Señor. ¿Y a dónde los encontramos ahora? Ya no pescaban más. Estaban gritando por todo Jerusalén, resucitó. Y en el nombre de Él levantaban muertos y hacían de todo sin miedo. Se fueron a predicar directamente al templo donde habían mandado crucificar al Señor. Y esto es lo que nosotros debemos entender. ¿Cuál es el bautismo? El bautismo es la fuerza espiritual que hay en nosotros cuando nosotros nos vamos por el Evangelio y ya no tenemos miedo. Y vivimos la fe de verdad. Y somos capaces de reconocer nuestro pecado en público. Podemos denunciar el pecado en público, porque ya sabemos que el pecado es el diablo, yo soy el pecador. Y por lo tanto no me voy a enorgullecer de que el pecado esté en mí, pero sí lo voy a denunciar públicamente para que se apague en mí y se inactive, para que no esté activo en mí. Y por eso el testimonio es importante, porque en el testimonio yo confieso quién soy yo, públicamente. Y digo, yo he sido un traidor, yo he perseguido al Señor, yo me burlé de la iglesia y el Señor me salvó. A pesar de mis pecados, de mi maldad, de todo lo que yo hice, que lo traicioné, que hice cosas espantosas que solo merecería estar en el infierno. Sin embargo, el Señor me rescató. Eso es un exorcismo. Con eso se exorciza el alma, porque ya denuncia el pecado, me reconozco como pecador y le doy a Dios toda la gloria y acepto su misericordia. Y en eso descansa nuestra fe. Nuestra fe descansa en el testimonio de vida que es: yo tengo a Jesús como mi Señor. Él es mi Salvador. Nunca le daré culto a una criatura humana. Yo no dependo para ser feliz de que me amen los seres humanos. Si me quieren o no me quieren, eso no tiene diferencia para mí, porque yo no espero que ellos me quieran. Yo espero obedecerle a Dios para tener su amor y con ese amor poder querer al prójimo sin esperar que el prójimo me quiera. Y ese es el verdadero cristianismo, es de que yo no sea esclavo de las criaturas y mi felicidad y mi paz no dependa de seres humanos. ¿Cuántas veces no vivimos amargados porque nosotros no recibimos de un ser humano el cariño que esperamos? ¿Cuántas veces no vivimos amargados porque no nos funcionan las cosas en la vida como queremos que nos funcionen? Entonces somos esclavos a nuestras ideas y a nuestros proyectos. Somos esclavos al afecto humano. Somos esclavos a nuestras expectativas. Y todo esto es una esclavitud al mundo temporal. La libertad que nos trae el bautismo es precisamente anclarnos en la verdadera roca y llegar al verdadero puerto con la nave de nuestra alma, donde uno está seguro de que está en puerto seguro, porque ese amor es un amor puro que jamás nos traicionará, nunca nos mentirá y siempre estará presente para nosotros, que es el amor de Dios. Por eso dice la palabra algo que suena muy duro, pero es verdad: maldito el que confía en una criatura humana. Eso suena muy raro, es rarísimo, pero es verdad, porque es que nosotros tenemos que confiar en Dios, y Dios es el único que es, nosotros no somos. Para que nosotros seamos, Él tiene que ser en nosotros, y por lo tanto la confianza que yo puedo tener en otro ser humano es cuánto de Dios tiene en él. Por eso se dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué me gano yo con que mi mamá me quiera mucho cuando no quiere a Dios y no cree en Dios ni tiene ninguna relación con Dios? Pues yo esa mamá la quiero, la respeto, oro por su conversión, pero ¿dónde está mi corazón y a dónde obedezco yo? Al Señor, que es mi pastor, y a través de Él amo a mi mamá y le pido por su alma.
pero mi mamá no va a gobernar mi vida ni me va a ordenar cómo debo yo creer y qué debo hacer con relación a Dios, porque no tiene a Dios en su corazón. Entonces, ¿quién es mi madre? Mi madre es, y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y yo honro eso en la gente. Y es, al final, la familia nuestra es la familia de Dios. Porque cuando nosotros morimos, no vamos a tener más relación sanguínea. No va a existir. Ya no va a tener madre, tío, hermano, sobrino, primo. Eso no existe. Es la familia de Dios, que es un estado mucho más superior que este. Y por lo tanto Jesús nos enseñó: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hay gente que dice: ¿cómo puedo estar yo en el cielo feliz si de pronto veo a un hijo o un hermano en el infierno? Pues es que no existe eso ya. Porque en la perfección, el hombre está en la libertad. Le voy a poner un ejemplo. Usted está casado o casada y tiene un esposo o una esposa celosas y son manipuladores inseguros. Y usted es una persona fiel, nunca hace nada malo, nunca traiciona a ese marido o a esa esposa, usted hace todo bien, es honesto, está tranquilo, tiene su conciencia en paz. Pero ese marido o esa esposa no creen en su fidelidad y están atormentados, desesperados y reclaman cosas increíbles y todo, pero usted está en paz, ¿cierto? Usted tiene la paz de su honestidad, de su fidelidad, de su seguridad. Y la otra persona vive en la miseria de su duda, de su pecado, de su malicia, de todo eso. Y entonces, ¿qué hace usted? A usted no le puede quitar la libertad la persona que duda, porque usted está en la seguridad de su honestidad y usted sabe quién es. Eso es un estado imperfecto, humano. ¿Se imagina en la perfección cómo es? Si yo entro a la gloria de Dios, entro con la verdad. ¿Y qué voy a ver yo con las personas que no vieron la verdad? Ya no las veo más. Desaparecen completamente de mi vida. Nunca volverán a aparecer y no existen en mi vida. Porque lo único que tiene vida eterna, que se transforma y trasciende al Espíritu, es aquello que vivió en el amor de Dios. Lo que no vive en el amor de Dios, sea quien sea, se desaparece para siempre y también de mi corazón. Completamente. Es algo misterioso y al mismo tiempo doloroso y aparece hasta cruel para las personas que no trascienden al Espíritu, pero es la verdad y así es como funciona. Por eso, claro, yo reconozco a mi mamá terrenal en el cielo y sé que fue mi mamá terrenal, pero es mucho más que eso ya. Es una hija de Dios y voy a tener una maternidad celestial mucho más grande que esa, porque la voy a tener perfecta. Voy a tener la Virgen María como mi madre, que es la madre de toda la creación, y entro en una maternidad perfecta. Y la misma madre terrenal mía es hija también. Entonces por eso nos encontramos en la perfección de la familia de Dios. Y todo esto se simplifica en el sentido verdadero de la fe del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es la liberación de las cadenas del mundo temporal. Eso es el sacramento del bautismo. Entonces, ¿cuán bautizado usted está hoy? ¿Cuán libre está de las cadenas del mundo temporal? Si a usted lo atormenta y tiene miedo a la muerte, usted está desesperado, que quiere vivir más años, quedarse aquí, conquistar más metas, tener siempre esta salud y ser tan hermoso toda la vida y esto. Si está tan apegado a eso, usted no está viviendo el sentido eterno de la vida. Usted está viviendo la vida temporal y mortal y va a vivir angustiado siempre. Porque el que vive dentro de la mortalidad no puede tener gozo. ¿Cómo va a tener gozo si todo se le está acabando? Se le está acabando el tiempo, se le está acabando el cuerpo, se le está acabando la vida. ¿Y cómo va a poder tener paz? No puede tener paz. Cada día está más confundido, más desesperado, cada día está más viejo y tiene menos capacidad para defender sus ideas y sus posiciones, sus deseos. Entonces se está acabando completamente. En cambio, el que tiene a Dios y vive en el Espíritu y vive ese bautismo de verdad, tiene la libertad. Y entre más edad tiene, más alegría, porque ya se acerca más su libertad, se acerca más su salud, se acerca más su primavera eterna. Y esto es el sentimiento más importante llevar en el corazón. Cada día que vivo me acerco más a mi salud. Entonces, si el hombre no vive añorando su salud eterna, vive añorando su muerte, porque está viviendo esclavo a la carne. Y entonces está esclavo del tiempo y del espacio. Y es una persona miserable, porque en el tiempo y en el espacio nadie podrá ser feliz. Nadie podrá ser. ¿Cómo puede ser feliz uno en un mundo que se está acabando todos los días? No puede ser.
Es que es imposible, es algo mortal que se está declinando, que se está acabando, que se está desapareciendo, y ahí no puede encontrar la felicidad nadie. Pero si uno ancla su corazón en lo que no se muere, en lo que es eterno, en lo que tiene vida desde ahora, y desde ahora tiene esperanza, y pierde todos estos miedos, todas estas inseguridades, toda esta incertidumbre, toda esta locura en que vive el hombre que está esclavo del mundo temporal. Ustedes han visto la miseria que hay en el mundo hoy por el consumismo, el materialismo. Todo el mundo se siente en bancarrota porque cada día resulta un hombre más rico. Cada día hay gente más rica, entonces cada día la gente se siente más pobre, porque nunca alcanza las metas que le ponen los demás. Y es un mundo de competencia donde cada uno quiere tener más que el otro y nadie alcanza las metas suficientes. Es una sed insaciable y un consumismo que termina consumiendo hasta seres humanos. Por eso el Señor nos llama a tener una verdadera coherencia, y la coherencia es: yo tengo que aceptar que soy un ser desterrado y que yo tengo que salir de acá, y para salir de este destierro tengo que crecer alas, porque me toca subir a la gloria del Señor. Y Él bajó a enseñarme cómo crecer esas alas, me dejó el alimento, me dejó el camino, me contó la verdad y me prometió la vida. Y esto es lo que tengo que hacer yo. Si yo no tengo esto muy claro en mi vida, no estoy bautizado, y el bautismo lo invalidé. Está inactivo el bautismo en mí. Para yo tener la gracia sobrenatural del bautismo, tengo que aceptar el destierro, y debo dejar de pensar que este es el paraíso. Ahora, con esto no invalido el mundo material ni lo demonizo. Por el contrario, el peregrino siempre peregrina con alegría, y por donde pasa deja paz y esperanza. Por lo tanto, disfruta el camino, el peregrino, por difícil que sea. Pasa todas las dificultades del camino, pero es peregrino que va hacia la casa del Padre, y por donde pasa disfruta todo lo que encuentra, edifica todo lo que encuentra y comparte su alegría con todo el que encuentra. Ese es un peregrino. Por eso el mundo es un regalo para nosotros, el mundo material, porque es el principio de una jornada eterna que nunca terminará. Y si nosotros empezamos bien, terminaremos bien. Y para empezar bien hay que estar seguros de que estamos caminando en el verdadero camino. Por eso es que este es el día de los falsos profetas, este es el día de las confusiones, este es el día de las ideologías, filosofías, las psicologías modernas, los engaños y las herejías. Y tenemos que mantenernos sencillos, simples en la fe. Le voy a pedir al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y les voy a leer de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, desde el versículo 3. Y dice así: amonestar a los falsos doctores. Ya te encarecí al marcharme a Macedonia que permanecieras en Éfeso, para que ordenases a algunos que no enseñarán doctrinas diferentes, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, que más que servir al designio de Dios en la fe, fomentan discusiones. El fin de este mandato es la caridad, que brota de un corazón limpio, una conciencia buena y una fe sincera. Algunos, al apartarse de esto, se han convertido en charlatanes, pretendiendo ser doctores de la ley, cuando no entienden lo que dicen ni lo que rotundamente afirman. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, teniendo en cuenta que la ley no se ha dado para el justo, sino para quienes no admiten norma ni sometimiento, para los impíos y pecadores, sacrílegos y profanadores, parricidas y matricidas, homicidas, adúlteros, sodomitas, traficantes de hombres, mentirosos, perjuros, y para todo cuanto se opone a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bienaventurado que me ha sido confiado. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de compartir este día de reflexiones. Le pedimos al Señor que así como viene a remover la tierra del jardín de este corazón, también podamos sacar todo lo que ahí hay que sacar, porque en este deshiervar del jardín de Dios es donde se renueva la tierra y pueden crecer esos frutos que el Señor ha sembrado. Amén. Amén. Adesso tu sei qui, Signore, qui nel mio cuore.
vivo e muoio per te.